excelente relación, calidad, precio, ubicación. Reserve con tan solo $2.000 y financie hasta el 90% con el BIES. Estamos ubicados en la avenida Narcisa de Jesús, kilómetro 10. Venga, visite el proyecto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Narcisa Club. Y siguiendo con nuestros invitados, señores, aquí en Águila Noticias en Perfiles Políticos, ya nos acompaña el abogado Jofre Campaña. Él es analista político, hombre conocedor de lo que acontece en la parte política de nuestro país. Y para la entrevista, el economista Carlos Julio Manuel y, por supuesto, el ingeniero Leonardo. Se me escapó el apellido. Escobar. Estábamos hablando de café y a propósito, un hombre catador de el buen café, el ingeniero Leonardo Escobar. Economista. Muy buenos días al doctor Jofre Campaña. Estamos aquí con el ingeniero Leonardo Escobar y vamos a aprovechar esta mañana y la presencia del doctor Campaña, un hombre de grandes conocimientos jurídicos y constitucionales, para analizar el momento político que se vive, doctor Jofre Campaña, para que el pueblo ecuatoriano, los radioescuchas de Radio Águila entiendan qué es lo que está ocurriendo. Hubo un informe de una comisión legislativa especializada para tratar temas de corrupción del gobierno que presentó, entiendo, un borrador que incluía ciertos cargos contra el presidente. Luego, el día de ayer conocimos que algunos de esos cargos se habían eliminado, pero por otro lado hemos visto comunicados tanto de Pachacutic como del Partido Social Cristiano como del Partido Correísta UNES, que están unidos por el juicio político al presidente de la República. Con ese antecedente, ¿qué puede decirle el doctor Jofre Campaña a la ciudadanía ecuatoriana? ¿Cómo entender lo que está pasando y lo que podría pasar en este intríngulis político? Buenos días, Carlos Julio, ingeniero Escobar, un gusto siempre estar con ustedes, con los oyentes de esta radio. Yo creo que el Ecuador hoy día vive un momento crítico, un momento en el que la suerte del gobierno del presidente de la República pende de un hilo, y ese hilo es la Corte Constitucional. Y voy a tratar de explicar por qué de manera breve y sucinta. Lo primero es que en cualquier país, sociedad civilizada, institucional, existe un cuerpo normativo macro, el más importante de todos, que es la Constitución. Y esa Constitución determina aspectos fundamentales para esa sociedad. Y entre estos aspectos fundamentales, el cese de funciones del presidente de la República. Es decir, la Constitución, que es un cuerpo jurídico por excelencia, contempla cuándo un presidente de la República puede cesar en sus funciones. Y parte de las posibilidades para ese cese de funciones es el llamado juicio político. Y esto es muy importante considerar, es un juicio político, no es un juicio penal, no es un juicio contencioso administrativo, no es un juicio civil, no es un juicio de alimentos, es un juicio político. Y cuando hablamos de juicio político, básicamente el escenario que entra en juego es el de la confianza. Es decir, cuando se establece responsabilidad política, cuando se habla de responsabilidad política, para un posible juicio político estamos hablando de la confianza que la sociedad tiene en su gobernante. ¿Cómo se analiza esta confianza de la sociedad en su gobernante? A través de los representantes del pueblo, que son los legisladores. Buenos o malos, no importa, son los representantes elegidos democráticamente. Entonces, estos representantes organizaron una comisión legislativa para que analice los últimos sucesos, especialmente relacionados con el llamado caso Encuentro. Esto es, posibles actos de corrupción en los que posiblemente tendría participación el presidente de la República, ya sea por acción, es decir, quien comete el delito como tal, o ya sea por omisión, esto es, quien viendo lo que sucede no hace absolutamente nada. Entonces se crea esta comisión y la comisión prepara un informe cuyo primer borrador establecía que el presidente había incurrido en dos tipos de infracciones. En un caso, una traición a la patria, y en el segundo caso, delitos que se conocen como delitos contra la administración pública. Esto es la concusión, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento injustificado. Luego de hacer público el borrador, hubo una gran reacción ciudadana, porque la reacción se centró en el concepto de traición a la patria. Y entonces, analizado de manera simple si el presidente había sido un posible
autor de este delito, de esta infracción, la conclusión unánime, generalizada de la academia, de los abogados, de los políticos inclusive, fue que no hay ninguna evidencia o muestra de que el presidente hubiera cometido traición a la patria. Por tanto, en el informe que se aprobó el día de ayer se eliminó lo de la traición a la patria y se quedó solamente con los posibles delitos de estos que estoy mencionando, esto es concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento sin causa o ilegítimo. En ese escenario, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Lo que va a pasar es que este informe tiene que ser sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional. La Asamblea, como muy bien decía Carlos Julio, va a aprobar este informe porque ya hay pronunciamientos en tal sentido del correísmo, de Pachacútec, del socialcristianismo y por tanto los votos están. Una vez que se apruebe el informe, la normativa determina que tiene que solicitarse un dictamen de la Corte Constitucional. Y aquí viene la parte fundamental que va a vivir el país en estos días, que además son plazos muy breves. ¿Qué tiene que hacer la Corte Constitucional? Pronunciarse sobre el pedido y el informe que se ha presentado para dar paso o viabilizar un juicio político. ¿Cuál es el ámbito de lo que tiene que hacer la Corte Constitucional? Y me permito leer, porque esto es muy importante que se entienda. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales tiene un artículo específicamente para este caso, el artículo 148. Y el artículo 148 determina primero que cuando se recibe la solicitud en la Corte Constitucional, la solicitud que viene de la Asamblea tiene que hacerse un sorteo. Y en ese sorteo se elige un juez de la Corte Constitucional. Este juez de la Corte es quien recibe la documentación, quien estudia y prepara un borrador de dictamen. Y ese dictamen se somete luego a la aprobación de los demás miembros de la Corte, y para que se apruebe se requieren 6 de los 9 votos, es decir, 2 de las terceras partes de quienes integran la Corte Constitucional. Muy bien, ¿qué es lo que dice entonces el artículo 148 sobre qué debe versar el dictamen? Básicamente son 3 puntos, pero lo que importa son 2. Primero, si la solicitud, esto es lo que le pide la Asamblea, ha sido propuesta de conformidad con la Constitución. Este es un trámite meramente formal. ¿Esto qué significa? Lo primero que tiene que preguntar la Corte es, ¿esta solicitud la aprobó la Asamblea, sí o no? Me van a decir, sí, la aprobó la Asamblea. Segundo, ¿cuándo la aprobó? Tal fecha. Muy bien. Tercero, ¿con cuántos votos fue aprobada? Y la Corte o el juez ponente tiene que decidir si esa mayoría para la aprobación del informe fue la correcta y si efectivamente la documentación ha llegado a la Corte Constitucional completa para que se pueda emitir un pronunciamiento. Por tanto, es una revisión meramente formal. Allí no hay ningún razonamiento específico, simplemente lo que se llama un checklist. Vamos a ver si se aprobó o no por la Asamblea, con cuántos votos, en qué fecha y si esto llegó completo. El segundo punto es el fundamental de este artículo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte, la competencia? Determinar si en la solicitud, lo que viene de la Asamblea, se singulariza la infracción que se le imputa. Singulariza la infracción que se le imputa. Es decir, no puede ser una información genérica, es que el presidente ha violado la ley, es que el presidente ha cometido tal conducta. No, tiene que estar singularizado. El presidente es responsable de, cito un ejemplo, de concusión, es responsable de cohecho, es responsable de peculado, es responsable de enriquecimiento ilícito. ¿Sí? Debe estar singularizado. Luego, si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ¿qué significa esto? El tipo penal son los elementos del tipo. Es decir, y lo explico, el que con el ánimo de sustraerse un dinero hace tal o cual cosa, esos son los elementos del tipo, esa es la conducta penada. Entonces, primero tiene que decirse en el informe de la Asamblea, el presidente ha cometido cohecho. Y luego tiene que decirse, el cohecho requiere de tales requisitos y estos requisitos han sido cumplidos por el presidente. Entonces, estamos hablando la determinación de si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, esta tipificación cae en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129. Y lo explico para que se entienda. Vamos a suponer que el informe dice, es que el presidente de la República ha faltado a su obligación de construir hospitales y por tanto, como no ha construido hospitales, está haciendo un mal gobierno. Y por tanto, como está haciendo un mal gobierno, debe ser destituido. Bien, lo que la Corte tiene que hacer es, espérese un ratito, el no construir hospitales es parte de los elementos del tipo, de los delitos del 129 de la Constitución. Esto es,
no construir hospitales constituye conclusión, cohecho, peculado o enriquecimiento, la Corte dice, no, esto no constituye, por tanto se niega. Por el contrario, la Corte lo que tiene que determinar es si la conducta, si el tipo de esa conducta singularizada efectivamente se ajusta o no. Pero aquí hay una precisión importante. La Corte Constitucional no va a decir si el presidente es culpable o no, o si efectivamente cometió o no, porque eso no le corresponde. Lo que va a decir es si el informe relata una conducta del presidente de la República y si esa conducta tiene los elementos de los tipos penales descritos en el artículo 129. Y allí la Corte dirá, damos paso al juicio político. Con ese dictamen regresa a la Asamblea, se llena la solicitud con los votos necesarios para iniciar el proceso, se notifica al presidente de que se le está imputando, se le da el tiempo para que se defienda. Perdón, un ratito sobre este segundo punto que es importante. ¿No tiene entonces la Corte Constitucional que analizar pruebas de cometimiento de un delito? No, no, absolutamente no. Y ni siquiera la Corte tiene que analizar la veracidad de lo que se está diciendo. Porque si en el informe dicen, ejemplo, el presidente de la República conocía que el señor Luque, a través del señor Cherres, estaba recibiendo dinero para entregar cargos públicos a cambio de una remuneración y no hizo nada, la Corte Constitucional no tiene que determinar si eso es verdad o mentira. La Corte tiene que determinar si esa conducta se enmarca o no en el cohecho, en la conclusión, en el peculado o en el enriquecimiento. Esa es la limitación de la facultad de la Corte. Doctor Jofre Panchana, lo saluda Leonardo Escobar. Usted es uno de los más connotados juristas en el país. Y eso lo reconoce la ciudadanía. Y esa es una percepción que se siente. Basado en el artículo 129, ¿cuál es su criterio? ¿Usted cree su criterio? Usted no puede pensar por los demás, por los miembros de la Corte. ¿Cuál es su criterio? ¿Usted cree que eso va a dar paso a la Corte? Yo creo que si el informe contiene los elementos que he mencionado, y aparentemente sí los contiene, aun cuando estos sean débiles en la demostración o en evidencia, me parece que la Corte podría considerar seriamente dar paso a la viabilidad. Si me permite, acogiéndome sus palabras, porque cuando uno habla con un hombre, un jurista, uno que es campesino, ingeniero agropecuario, tiene que tratar de hablar lo menos posible para no ser prisionero de unas palabras mal dichas. Usted dice que aparentemente sí, indudablemente, usted da lectura, pero para mí se viene un poco abajo cuando ellos hablaron de traición a la patria, y usted lo dijo, esa percepción cuando sale fuera de la comisión se desbarata un poco el enjuiciamiento, porque todos sabemos aquí que también hay de por medio pues, negociaciones políticas, y aquí no lo hablo yo como tratadista ni como un hombre académico, lo hablo como un hombre que ha pasado por experiencias políticas en los congresos de la República desde 1984 hasta el 96, que fue el último acto que tuve en el Parlamento. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es algo que percibe la ciudadanía, que están negociando una nulidad de juicio, que están negociando algo fuera del contexto que puede ser tal vez, como usted lo dice, jurídico y dentro del ámbito penal. Veamos, yo creo que el hecho de haber enviado un borrador a la opinión pública, un borrador sin aprobación previa, conteniendo dos elementos, como mencionaba, la traición a la patria y los otros delitos, cohecho, peculado, etcétera, me parece que fue un globo de ensayo. Claro. Me parece que fue un globo de ensayo que puede ser además estrategia, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque de repente toda la atención del país se centró exclusivamente en la traición a la patria. Se llegó a la conclusión de que no hay traición a la patria y por tanto lo eliminaron del borrador del informe y tienen un borrador final y definitivo con una sola acusación. Entonces me parece que al haber una sola acusación que probablemente tiene los elementos del tipo, esto puede dar lugar a que efectivamente la Corte dé paso. Ahora, hay una cosa importantísima, Leonardo. Es indudable que el presidente no goza del favor popular en este momento. Es indudable. Tampoco la Asamblea. Entonces tenemos de alguna manera a las máximas entidades del país, la Asamblea y el presidente, con un nivel de popularidad en los peores
momentos de su trayectoria en el último periodo. Pero no es menos cierto que hay una imputación directa al presidente de la República en los dos temas más críticos para el país: narcotráfico y la seguridad, que van de la mano. Y la ciudadanía en su conjunto, sin querer tomarme de ninguna manera el pensamiento de la gente, pero de las personas con las que hablo, de lo que se escucha, de las conversaciones cotidianas, entrevistas de radio, etcétera, es evidente que la falta de seguridad se le imputa al presidente de la República, no a la Asamblea. Entonces, el destinatario mayor del descontento actual parece ser el presidente. Y eso es lo que de alguna manera creo yo que va a marcar el apoyo o no de la ciudadanía a lo que la Asamblea pueda hacer. ¿Qué es lo que en definitiva el país, el ciudadano normal quiere? El ciudadano normal quiere seguridad. ¿Cómo se logre la seguridad? En realidad al ciudadano normal no le importa. Al ciudadano normal no le importa si es con militares o son militares, no le importa si es matando delincuentes o no matando delincuentes, no le importa si es construyendo cárceles o eliminando cárceles. No, lo que el ciudadano quiere es: necesito seguridad. Y el responsable directo de ese clamor ciudadano es, desgraciadamente, el presidente de la República. Entonces creo que eso va a marcar muchísimo el escenario popular de lo que la Asamblea vaya a hacer. Ahora, todos sabemos que en la Asamblea las decisiones son políticas, y un juicio político es eso, es político, es responsabilidad que va de la mano de la confianza, como sostenía antes. Y por tanto, en el evento de que la Corte Constitucional dé paso, yo creo que el Ecuador está a las puertas de una sucesión presidencial, ya por los pronunciamientos del Pachacutic, del Partido Social Cristiano, del Correísmo. Entonces creo que todo depende de cuál sea la firmeza de la Corte o la contundencia de la Corte, e inclusive el cálculo político de la Corte, al emitir su pronunciamiento, para lo cual, como decía hace unos minutos, son 6 votos de 9, y por tanto cualquier cosa puede pasar, no en las próximas semanas, en los próximos días. Porque si la Asamblea aprueba el día sábado, de ahí hay plazos forzosos para que la Corte resuelva, que son 6 días en definitiva, y por tanto estamos hablando que de aquí al sábado y 6 días más, el país puede estar francamente a las puertas de un cambio constitucional del presidente de la República. Una pregunta, si me permite, Carlos Julio. En el supuesto caso que se diera eso, ¿cuántos días tiene el juicio político en la Asamblea? Bueno, en el juicio político son tiempos brevísimos, no sé el dato exacto ahora, pero desde que se llena la solicitud, que son 40 votos, si no me equivoco, 46. Entonces pasa la calificación, se notifica al presidente. No estamos hablando de meses, estamos hablando de días. Ya, gracias. Bueno, muy claro, me queda lo que dice el doctor Jofre Campaña, y yo tenía esta duda que él acaba de esclarecerla, y es que la Corte Constitucional no tiene que analizar pruebas. La Corte Constitucional lo que va a hacer es revisar que la formalidad se haya cumplido, que los pasos que ha dado en primer lugar la comisión, ahora pues se quedará la Asamblea, de presentar un informe, los delitos de los cuales presuntamente pues se acusa o se acusaría al presidente de la República, están debidamente tipificados, que no está allí pues una relación de hechos que no tiene nada que ver con delitos tipificables. Entonces, es más bien una formalidad, lo entiendo así, ¿es verdad, doctor Campaña? Sí, sí, es correcto, efectivamente es correcto. Por tanto, la Corte no puede hacer una valoración de si efectivamente los hechos son ciertos o son falsos. La valoración es hasta cierto punto mecánica. Es efectivamente el relato que se hace constituye un delito tipificado en el artículo 129 de la Constitución. Eso es lo que tiene que responder. Y una cosa muy importante, y es que, claro, se habla de los delitos de la Constitución, y no falta opiniones en el sentido de cómo puede juzgarse al presidente por un delito si el delito no ha sido sancionado por la Corte Penal. Y ahí la respuesta es muy sencilla, es que la propia Constitución determina que no se requiere sentencia penal previa. Es decir, no es que si la Asamblea destituye al presidente por uno de estos delitos, entonces el presidente se va a la cárcel. No, porque, insisto, es responsabilidad política. ¿Quién es el responsable, en último término,
de que estos delitos pudieran haberse cometido. Y para eso no se requiere una sentencia judicial. Y eso es muy importante porque no faltarán esos criterios. Generalmente lo que ha ocurrido es que luego de un juicio político, todo el expediente se lo envía a la Fiscalía para que entonces Fiscalía determine si hay o no también responsabilidades de tipo penal. Es así, ¿verdad? Exactamente. Y en el caso puntual, de hecho, el informe no responsabiliza directamente al presidente de que él se haya enriquecido o no lo acusa de que él ha cometido peculado o que él ha cometido concusión o cohecho. Lo que dice es, ante hechos públicos, entiéndase caso Encuentro, entiéndase Cherres, Luque, etcétera, ante casos públicos que estaban en conocimiento del presidente, el presidente no hizo absolutamente nada. Y por tanto, se le acusa al presidente en este informe de ser el autor por omisión. Esto es, como no hizo nada, no evitar que algo ocurra equivale a cometerlo. Por eso, en derecho penal se llama la comisión por omisión. Y ese es el fundamento que está utilizando la Asamblea, la Comisión de la Asamblea, en este informe. No sé, Leonardo, tienes una pregunta final porque ya terminamos. O sea que estamos viviendo días verdaderamente de casi el juicio final en términos políticos. O sea, estamos hablando del sábado que sesiona el Congreso, que se lo envía a la Corte, la Corte tiene también creo que 10 días y se lo devuelva al Parlamento. O sea, estamos hablando que en una quincena Ecuador va a vivir una inseguridad política, o llámese seguridad política porque estamos dentro de los marcos constitucionales. Sí, yo creo que aquí hay un tema importante, ¿no? En los años que vivimos en el Ecuador, los últimos 20, 25 años, los presidentes se cambiaban declarando loco a alguien en la asamblea, se reunían, decían este señor está loco y se acabó. O se cambiaban con los militares de las calles. Los militares en el sentido no de dar un golpe de Estado directamente, sino de no evitar derrocamientos populares. Le pasó a Lucio Gutiérrez. Entonces, ese escenario cambió, y ese escenario cambió, y yo creo que para bien, al regular todas estas materias en la Constitución. ¿Qué sería lo indeseable? Absolutamente indeseable. Que mañana un movimiento popular, no importa quién lo presida, ISA o el que sea, haga tal daño a la sociedad y vaya al Palacio de Gobierno, se metan, amenacen la seguridad del presidente de la República, el presidente se vaya y se tomen el poder a la fuerza. Eso es simplemente inaceptable. Pero el activar mecanismos constitucionales, que son parte de lo que se llama el juego democrático, los juegos del poder, el activarlos y el ajustarse a lo que la normativa constitucional prevé, no debe ser censurado. Puede ser reprochable desde el punto de vista de los afectos políticos, sí. Si hay partidarios del presidente Lasso, reprocharán la posibilidad de que él salga. Quienes no lo quieren estarán felices porque salga. Pero al final del día, lo que la opinión debe prevalecer es que si en el evento de su salida se cumplieron o no las consideraciones constitucionales para viabilizar su salida. Y si esto se cumple, es parte del juego democrático y tendremos que ir a una sucesión presidencial que de otra parte no tiene por qué ser traumática. Porque si está prevista la sucesión justamente aquí y en la mayor parte de países del mundo, simplemente es parte de la democracia y como tal la sociedad debe aceptar esas decisiones. Una última pregunta. ¿Desde cuándo está vigente el requisito de que previo a un juicio político se requiere la autorización de la Corte Constitucional o antes el Tribunal Constitucional? No, esto surge con la Corte, bueno, con el tribunal llamado en la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi. Antes no era requisito de dictamen previo de la Corte ni del tribunal. Ah, ya, correcto. A partir del 2008. Muchísimas gracias al doctor Joffre Campaña, muy claro. ¿Sus criterios, Leonardo? ¿Alguna? Muy buena exposición. Lo único que, emulando a las series de televisión de Netflix y otras, estamos entre los Juegos de Tronos, entre los Juegos del Hambre y entre el juicio político. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Perfecto, señoras y señores, cerramos aquí nuestra programación de Águila Noticias y por supuesto